el Instituto Cultural de Aguascalientes, a través de la Dirección de Promoción y Difusión, les da la más cordial bienvenida al 17º Festival de Música de Cámara de Aguascalientes 2021. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una actividad más del Festival de Música de Cámara de Aguascalientes en su versión virtual, su edición 17. Esta es la versión 17. Hace 17 años comenzamos con este proyecto junto al Cuarteto White, quien también es una columna vertebral muy importante, una parte muy importante de este proyecto. Y hablando de cuartetos, tenemos la suerte y el honor de contar hoy con el maestro Aarón Vitrán, integrante desde sus inicios del Cuarteto Latinoamericano. El Cuarteto Latinoamericano, como todos ustedes saben, es prácticamente el decano de los cuartetos de cuerdas en América Latina, y no solo, su proyección ya no es solamente latinoamericana, definitivamente. Así es que con muchísimo gusto le vamos a dar la bienvenida muy pronto a Aarón Vitrán. Iniciamos esta conferencia que Aarón ha titulado Música y Democracia, dentro de la música de cámara, con una pequeña cápsula biográfica del maestro. Adelante. Aarón Claudio Vitrán Goren. Nacido en Chile y naturalizado mexicano, país donde radica desde 1974, estudió en el Conservatorio Nacional de México con Vladimir Wolfman y Luz Bemova, y posteriormente en la Universidad de Indiana en Bloomington, Estados Unidos, con Yuval Yarón y Joseph Gingold. Es maestro de violín y músico de cámara en el Conservatorio Nacional de México y en la Facultad de Música de la UNAM, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana, y lo fue de 1987 a 2007 de la Universidad Carnegie Mellon, en Estados Unidos. Además, ha impartido clases magisteriales en diversas universidades de los Estados Unidos, Europa, México y América Latina. Es miembro fundador desde 1981 del Cuarteto Latinoamericano, grupo con el cual desarrolla una intensa carrera internacional, con giras por Europa, Canadá, los Estados Unidos, Australia, Asia y América Latina, así como una continua actividad de grabación con más de 90 discos compactos. Ha grabado el Concierto Grosso para cuarteto y orquesta de Julián Orbón, con la Orquesta Simón Bolívar, dirigida por Eduardo Mata, así como la integral de los 17 cuartetos de Villalobos en 6 discos. El volumen 6 de este ciclo recibió 2 nominaciones al Premio Grammy. Con el Cuarteto Latinoamericano ha realizado primeras grabaciones integrales de cuartetos de Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Manuel M. Ponce, Rodolfo Halfter, Alberto Ginastera y Manuel Enríquez, entre otros. Como miembro del Cuarteto Latinoamericano, obtuvo el Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum de Música Clásica con el disco Brasileiro, Works for Quartet by Francisco Miñón, y nuevamente en la misma categoría en 2016 por su disco El Hilo Invisible. Maestro Aarón Vitrán, es un honor tenerte con nosotros. Bienvenido, adelante. Muchísimas gracias, querido amigo Rafael. Quiero empezar, por agradecerte muchísimo en lo personal la invitación. Realmente el festival ha tenido un papel fundamental en la promoción, en la difusión de la música de cámara en nuestro país y también a nivel latinoamericano. Quiero agradecer al Instituto Cultural de Aguascalientes el apoyo para esta iniciativa, que podamos seguir a pesar de las condiciones actuales y que no se haya detenido, creo que es muy importante. Y quiero comentar que me ha dado muchísimo gusto durante estos días, lo poco que he podido seguir de la actividad del festival, ver a colegas tan queridos, tan destacados, por supuesto los queridos amigos del Cuarteto White, pero también a Simón Goyo, a Ana Lara, a Sandra Arango, todas figuras muy importantes en la música latinoamericana y particularmente, en la música de cámara. También me da muchísimo gusto que los grupos invitados a participar
hayan sido justamente grupos que ganaron el concurso en el marco del festival en años pasados y que se han sostenido a lo largo de los años, y muchos de ellos ya con una carrera significativa: el Cuarteto Croma, Aldebarán, el Trio Siqueiros, el Cuarteto Orixás. Todo esto demuestra la importancia de festivales como este, y en particular los resultados que a lo largo de los años el festival ha producido. El tema que escogí para hablar con ustedes esta tarde es un tema un poquito polémico: música de cámara y democracia. Preparé un pequeño texto que me gustaría leerles y comentar. La charla me gustaría dividirla en 4 partes. Primero, este pequeño texto, que es un poquito los aspectos éticos de la práctica de la música de cámara, éticos y un poco quizás filosóficos. En segundo lugar, una serie de reglas prácticas para que, desde mi punto de vista, un ensamble de cámara pueda funcionar y mantenerse a lo largo de los años. Después tendríamos partes operativas, digamos, cómo se maneja una microempresa como es un cuarteto de cuerdas y cómo se reparte el trabajo. Y una última sección con preguntas, y me gustaría intercalar un brevísimo fragmento musical a la mitad de esta charla. Entonces empiezo con este pequeño texto que me voy a permitir leerles, que he titulado justamente Cuarteto y Democracia. El cuarteto latinoamericano, en vísperas de cumplir 40 años de actividad ininterrumpida, ha ido forjando a lo largo de estos años un camino que permanecía inédito en nuestro medio musical. En efecto, hasta el surgimiento de nuestro grupo, ningún ensamble de cámara en nuestro país había estado integrado por músicos que renunciaran a su pertenencia a orquestas sinfónicas o a otras agrupaciones musicales y se dedicaran de tiempo completo y de manera casi exclusiva a un ensamble de cámara. Al mismo tiempo, ningún grupo nacional había logrado una proyección internacional tan clara y significativa. De hecho, el que 4 instrumentistas de cuerda decidan integrarse de manera permanente como cuarteto e intenten realizar una carrera profesional de tiempo completo dentro de la agrupación, viviendo de los conciertos, giras y grabaciones, es un fenómeno relativamente nuevo, que data de principios del siglo XX. Algunos de los grupos que alcanzaron notoriedad internacional en la primera mitad del siglo fueron, por ejemplo, el Cuarteto Amadeus de Inglaterra, el Cuarteto Lehner, que con músicos húngaros que para nuestra fortuna se refugiaron en México después de la Segunda Guerra Mundial. En la segunda mitad del siglo XX y de nuestro lado del Atlántico podemos mencionar, por ejemplo, a los cuartetos Juilliard y Guarnieri, entre otros. Pero se puede decir que a nivel internacional, hoy en día no hay más de 50 cuartetos protagonizando la primera división de este muy particular circuito. Históricamente hablando, a la ejecución del cuarteto de cuerdas se le ha definido durante su ya larga vida de maneras muy diversas. Haydn la describió de manera muy poética como una conversación inteligente entre amigos. En el medio de los músicos que nos dedicamos a tocar cuartetos, circula otra definición: un matrimonio, pero de 4. Quizás una definición que podría acercarse a la esencia de un cuarteto de cuerdas sea la de una democracia perfecta. 4 individuos con personalidades, actitudes e ideas a veces radicalmente diferentes, comparten en la misma medida la responsabilidad de encontrar una salida negociada a una serie de problemas de índoles diversas, musicales, de convivencia, económicos, entre otros, sin que exista un jefe y, de preferencia, sin recurrir con demasiada frecuencia a las votaciones, puesto que incluso este mecanismo falla por la alta probabilidad de un empate de 2 votos a 2, que dejaría el problema sin solución. Es decir, encontrar un consenso se vuelve algo imprescindible. Sin embargo, un mecanismo de negociación para llegar a este necesario consenso, similar al que ocurre en otros ámbitos, como el de la política, por ejemplo, es impensable en un cuarteto, dado que estos mecanismos suelen implicar reducción. En la política, por lo general, las minorías perdedoras en una elección se vuelven oposición. Un concierto de cuarteto en el cual uno de los integrantes tocara desde esta posición, desde la oposición, resultaría, además de cómico, impensable. En la música, quizás en el arte en general,
la búsqueda de un denominador común suele resultar catastrófica, o cuando menos, neutralizadora de la fuerza del mensaje artístico. La suma de las diferencias, las tensiones dialécticas que se generan y la continua dinámica que produce el frágil equilibrio de tantas fuerzas son precisamente las que hacen que un cuarteto de cuerdas sea una agrupación tan rica. Un todo que es mucho más que la suma de 4 buenos músicos. Toda la tensión, el cariño, las diferencias, la empatía que hay entre los 4 músicos, más todo el bagaje emocional y las vivencias que aporta cada uno, hacen que 4 instrumentos puedan sonar como uno cuando se requiere. Pero algo aún más maravilloso, que el instrumento colectivo jamás deje de ser la voz de 4 individuos. Es la distancia entre estos dos polos las que los cuartetistas recorremos en cada ensayo y en cada concierto, regidos siempre por la motivación artística por sobre todas las cosas. Al estar sujeto el éxito de nuestro trabajo a nuestra propia capacidad de gestión, al no existir un jefe, una rutina, un programa de trabajo impuesto desde fuera, ni una rendición de cuentas más que a nosotros mismos, la única manera de mantener la cohesión y motivación del grupo es mediante la entrega absoluta y plena que cada miembro hace de lo mejor de sí mismo al cuarteto. La búsqueda de la excelencia artística se vuelve una forma de vida y además resulta adictiva. Nada nos molesta más que tocar un concierto por debajo de nuestro potencial. Nada nos preocupa más que nuestra propia crítica al cabo de una presentación. En el cuarteto latinoamericano estamos conscientes de que el privilegio que implica ser independientes y amos de nuestra vida profesional, debemos defenderlo en cada concierto, en cada clase o en cada nueva grabación. Este texto sintetiza un poco mi visión de lo que significa este tan sui generis ensamble musical que es el cuarteto. Creo que pocos organismos permiten la práctica de la democracia de una manera tan plena como un cuarteto de cuerdas, por las razones por las que mencioné. Y creo que ese aprendizaje en el día a día para los músicos que nos dedicamos a un cuarteto y a la música de cámara en general, hablando de ensambles sin director, es un aprendizaje que puede tener efectos y aplicaciones en la vida cotidiana, en nuestra vida personal, familiar, social, puesto que la capacidad de escuchar, de criticar y de ser criticado que nos cuesta tanto es una sine qua non, una cualidad sine qua non para un músico de cámara. A lo largo de los años hemos con muchísima frecuencia participado en masterclasses, en seminarios, en talleres, en cursos para jóvenes cuartetos, y siempre surge la curiosidad entre los jóvenes músicos de, por un lado, cómo el cuarteto latinoamericano ha podido durar tantos años, y si tenemos algún secreto o alguna fórmula para compartir, para asegurar la supervivencia de un grupo de cámara. Mi respuesta siempre es que si tuviera yo esa fórmula mágica, hace mucho la hubiera vendido, sería millonario y probablemente estaría retirado. No hay fórmula mágica. Sin embargo, a lo largo de todos estos años, hemos ido acumulando experiencias que creo que intenté sintetizar en esto que llamé Decálogo del buen cuartetista y que bien puede servir para cualquier ensamble de cámara. 10 reglas básicas que pienso que son fundamentales para que un grupo no solo funcione bien, sino que perdure en el tiempo y trascienda. Entonces me gustaría leerles una a una estas reglas y a la vez irlas comentando. Por supuesto que todas sus preguntas y observaciones son muy bienvenidas. Estoy seguro que muchas de estas les parecerán muy relevantes y muchos de ustedes tendrán experiencias en relación a estas reglas de este decálogo que voy a compartir con ustedes. El número 1, y que a ustedes quizás les sorprenderá que la haya puesto yo en primer lugar, es: no llegarás tarde a los ensayos. Pareciera un tema trivial, el de la puntualidad, pero si vas a trabajar con un grupo durante un periodo largo de tiempo, ojalá muchos años,
la impuntualidad puede ser realmente un problema que cause mucha frustración, mucha tensión y eventualmente colapso del grupo. Algún día yo hacía el ejercicio de calcular si uno de nosotros llegara tarde 5 minutos al ensayo, durante 5 ensayos semanales, durante 40 años, serían muchísimas horas, días y quizás hasta semanas de estar sentado esperando a que llegue uno de los integrantes. Y si ese es normalmente el mismo el que reincide, es una receta infalible para el fracaso. Entonces mi primera recomendación, si el ensayo empieza a las 4, llegar 10 para las 4, 5 minutos de calentamiento, estiramiento, afinar, y a las 4 tendrá que sonar la primera nota de todos los músicos ya listos. El segundo de este decálogo, el segundo punto es, dejarás tu mal humor fuera del salón de ensayos. Todos somos seres humanos que tenemos una vida compleja, particularmente pues, en periodos como el que acabamos de vivir, como el que estamos viviendo, en que nuestra normalidad, nuestra rutina se ha visto alterada radicalmente. Pero normalmente, pues, problemas financieros, familiares, de toda índole, hacen que nuestro día a día a veces sea difícil. Sin embargo, al llegar al ensayo, nada de esto debe hacerse notar, debe hacerse presente. Hay que hacer un esfuerzo supremo por limpiar la mente y entrar al ensayo en el mejor estado de ánimo y la mejor disposición para hacer trabajo creativo y para generar muy buena atmósfera de trabajo, que en un ensamble sin director es fundamental. También hemos visto infinidad de casos de grupos en que alguno de los integrantes no logra controlar su mal humor o trae toda su problemática personal a los ensayos y esto provoca tensiones tal que se vuelve una atmósfera irrespirable. Entonces este número 2, dejarás tu mal humor fuera del salón de ensayos, me parece fundamental. Tercero, aceptarás las críticas con humildad. Este me parece también fundamental, puesto que es muy difícil aprender a aceptar que cuando algún colega te está criticando, lo está haciendo porque honestamente piensa que lo que te está diciendo no está bien y se puede mejorar. Todos tendemos en una primera instancia a reaccionar defensivamente a las críticas. Yo admito que en lo personal esto me costó muchos años dominar, escuchar las críticas con humildad y buscar en ellas lo que considero que puede haber de verdad para incorporarlo y para mejorar el trabajo colectivo. Siempre hay que pensar que se está trabajando en pos de un ideal común de los integrantes del grupo, entonces no puede haber otra razón para que un colega te critique que la búsqueda de ese ideal y de ese bien común. 4. Criticarás siempre constructivamente y con respeto. Este también es otro punto fundamental y por el cual hemos visto colapsar muchos grupos. Si no puedes criticar constructivamente, mejor no critiques. El objetivo de una crítica tiene que ser mejorar, no hacer sentir mal al colega ni demostrar que tú sabes más. Mejorar, y para eso tiene que ser constructiva y respetuosa. Es muy fácil caer en, es que tú siempre corres en este pasaje, es que ese fa sostenido siempre te queda abajo, ese tipo de generalizaciones que hacen mucho daño. Es muy importante observarse antes de hacer una crítica, estar seguro de lo que uno dice y estar seguro de que si uno lo está diciendo va a tener un efecto positivo y va a mejorar el resultado. Número 5. Recordarás siempre que en un cuarteto de cuerdas la afinación es relativa. Esto también es fundamental y lleva un buen tiempo asimilarlo. Es muy importante que cuando se arman los acordes en un cuarteto, se construyan desde el bajo, desde la fundamental, normalmente en el cello. Y a partir de ahí, la tercera, la quinta o el intervalo que sea, la cuarta, la séptima, tendrá que estar afinada en relación a esa nota fundamental.
No importa si tu la está afinado con tu la al aire, eso no sirve de nada si no está afinado con el re grave que te está dando el violonchelo. Entonces, aprender a afinar en contexto y a oír siempre armónicamente, a saber qué función la nota que uno toca tiene en el acorde, es muy importante, fundamental. Al grado, por ejemplo, que al afinar las cuerdas al aire de un cuarteto, todos ustedes que tocan cuarteto habrán visto que la afinación temperada realmente no sirve del todo, porque si se afina temperado, las quintas tienden a alejarse y veremos que el do del cello va a estar muy bajo y el mi del violín al aire, las cuerdas al aire muy alto. Es decir, habrá que acortar esas distancias. Entonces, desde la afinación de las cuerdas al aire, la afinación del cuarteto requiere ya una afinación relativa. Sexto punto de mi decálogo: llegarás siempre al ensayo con tus partes individuales bien estudiadas. Otro punto que considero muy importante: pocas cosas hay más frustrantes en un ensayo que tener a 3 de los compañeros con los instrumentos abajo mirando para otro lado mientras el cuarto trata de resolver un pasaje, ya sea digitación, arcada, etcétera, que pudo haber resuelto en casa con estudio individual y que ahorraría ese mal rato y esa pérdida de tiempo. Normalmente la logística para que un cuarteto de cuerdas pueda ensayar es muy compleja. Les pongo, por ejemplo, nuestro cuarteto. Nuestro primer violín vive en Boston, nuestro violista vive en Puebla, 2 vivimos en la Ciudad de México. Es decir, juntarnos a ensayar implica, en primer lugar, un gasto importante en lo económico, en segundo lugar, un esfuerzo físico de desplazamiento, en tercer lugar, un acomodo considerable de las agendas, puesto que todos damos muchas clases. Entonces, cada minuto de ensayo para nosotros es sagrado y sería imperdonable llegar mal preparado a un ensayo y gastar parte de ese tiempo en resolver tus problemas individuales. Pienso que, por otra parte, con el paso de los años, el trabajo de ensayo de un cuarteto de cuerdas, si se mantienen los mismos integrantes, se va volviendo cada vez más eficiente. Recuerdo yo que cuando comenzábamos, hace casi 40 años, aprendernos una obra nueva nos podía llevar 2, 3, 4 semanas de ensayos, y hoy en día podemos montar una obra nueva en 2 o 3 ensayos, trabajando con absoluta concentración y asumiendo que cada quien aprendió su material de antemano. Y eso para nosotros es una enorme, enorme ventaja. Por otro lado, bueno, tenemos un grupo grande de obras que hemos tocado mucho, que podemos tocar prácticamente con un ensayo, recordarlas, repasar, apretar tuercas aquí y allá. Y eso también es un bagaje que se va acumulando con los años y que es muy, muy, muy valioso. Séptimo, te involucrarás de lleno en el trabajo extra musical. Nunca hay que perder de vista que un cuarteto es una microempresa. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer redituará en que tengamos menos o más trabajo, mejor bienestar económico para nosotros y nuestras familias, mejor éxito artístico. Entonces, en la tercera sección de esta charla justamente hablaré de qué se trata este trabajo extramusical de acuerdo a nuestra experiencia, pero desde ya incluí esto en el decálogo, puesto que muchos cuartetos jóvenes, por un lado, no lo tienen muy presente, puesto que en los conservatorios casi no nos hablan de esto, al menos en mi época, cuando estudié en los conservatorios, no se hablaba de esto. Afortunadamente eso ha ido cambiando y hoy en día muchos de los conservatorios importantes de México y el mundo tienen entre sus materias gestión artística, desarrollo de materiales audiovisuales, etc. Creo que esto es muy afortunado y es muy importante que quien aspire a formar un grupo en el futuro tome muy en serio estas materias, porque es un aprendizaje que nosotros fuimos haciendo sobre la marcha y que hubiera sido formidable haberlo tenido antes de empezar el proyecto. Pero bueno, en todo caso, lo que es importante aquí es que los 4 integrantes, si estamos hablando de un cuarteto, se involucren de lleno en este trabajo. Aquí es muy importante hacer notar que esto no necesariamente implica un 25% del trabajo a cada uno. Habemos quienes tenemos menos capacidad para unas cosas y más para otras. Habemos quienes tenemos más tiempo libre por la situación familiar o menos tiempo libre por hijos, por etcétera. En fin, la situación personal de cada quien delimitará
la situación personal por un lado y las habilidades, intereses y capacidades por otro, delimitarán cuánto tiempo y a qué área dedicarle el trabajo extramusical en caso de cada uno de los integrantes. Pero nadie debe quedarse fuera de esto, aunque sea un porcentaje mínimo y sea nada más ir a imprimir una partitura, es muy importante que los integrantes participen en este trabajo. Número 8, y no menos importante, mantendrás la concentración durante el ensayo completo. Esta es otra faceta que ha hecho fracasar a muchos grupos, muchos cuartetos jóvenes han venido con nosotros a quejarse que el chelista a la mitad del ensayo ya está distraído, que el segundo violín se cansó, que el violista está checando su celular, que el primer violín está pensando en otra cosa, etc. No tiene ningún sentido seguir ensayando si alguno de los 4 miembros ya no está 100% ahí, con su atención, con su concentración. Más vale en ese momento suspender el ensayo, reagendarlo, pero no pasar el mal rato de sentir que 3 o 2 están comprometidos y 1 o 2 están totalmente fuera. Además de desgastante, es inútil, puesto que en el siguiente ensayo habrá que repetir todo lo que se dijo. Entonces hay que planear la duración de los ensayos de acuerdo a una capacidad realista de concentración que los 4 puedan mantener, y eso lo irán encontrando con el tiempo. Nosotros hemos ido reduciendo la duración de los ensayos, en parte también porque ya no tenemos 20 años, y los ensayos de 4, 5 o 6 horas que hacíamos cuando teníamos 20 años, físicamente ya no los aguantamos, aunque paremos y hagamos descansos. Entonces no tiene sentido si físicamente no estás ya con toda la energía. Pero más aún el tema de la concentración, también eso va variando con el tiempo, puede aumentar o puede disminuir, es importante siempre estarlo observando. 9. Estarás dispuesto a probar todas las sugerencias de tus colegas, por descabelladas que te parezcan. Uso aquí el término descabelladas un poco irónicamente, porque muchas veces cuando algún colega te sugiere empezar un cuarteto que empieza en fortísimo arco arriba, para adentro tú dices, no, obviamente esto no va a funcionar, este ataque tiene que ser abajo. Bueno, te puede parecer descabellada, pero eso no justifica que no se pruebe. Hay que probar cada sugerencia. Y muchas veces uno descubre que sus propios prejuicios y sus preconceptos hacen que alguna solución que puede ser magnífica ni siquiera se nos ocurriera. Y pues cada mente es un universo y de repente de parte de tus colegas llegarán sugerencias que te podrán parecer sorprendentes y que sin embargo al probarlas resultan magníficas. Eso es lo bonito de un cuarteto también, que las ideas, la lluvia de ideas viene de todos lados y es muy importante mantener esa apertura. A veces decimos en chiste que incluso aunque venga del violista hay que probarla, pero creo que aquí hay varios violistas y no creo que sea de muy buen gusto este chiste. Nosotros hemos sido en ese sentido lo más rigurosos posible en intentar respetar esta regla de probar cualquier sugerencia, venga de donde venga, y si la sugerencia es buena, por su propio peso se impondrá. Esto, por supuesto, que presenta un pequeño problema, que es el que a lo mejor habrá discrepancia, habrá parte del grupo que considere que es mejor de la forma A y otro que es de la forma B. Esto lo mencioné en mi texto inicial, esa situación se da mucho, se da con frecuencia. Es deseable porque esa tensión hace que el grupo esté vivo. Y también nos han preguntado muchas veces, jóvenes cuartetos, bueno, y cuando no hay solución para un problema de esta índole, ¿qué hacen? Pues antiguamente, hace muchos años, discutíamos, empezábamos a alterarnos, no sabíamos muy bien cómo seguir sin crear mal ambiente. Y lo que fuimos descubriendo con el paso del tiempo, es que no es necesario solucionar todo en ese momento, aunque el concierto sea esa misma noche, puesto que si en la noche o en el momento del concierto uno está sinceramente abierto a probar cómo te van a mandar el pase para rematar a gol, usando la jerga futbolística, de la cual algunos de ustedes sabrán, yo soy muy aficionado al fútbol.
las cosas se solucionan en su momento. Es decir, es muy poco probable que si alguien había insistido en que ese pasaje tenía que ser más rápido el acelerando, si en la noche en el concierto el acelerando trae su paso normal, no creo que el que discrepó en el ensayo vaya a empujar para acelerar más, porque sentirá que el flujo natural de la música lo está llevando hacia un destino inevitable. Entonces, no se preocupen si no todo puede ser resuelto en el momento del ensayo. No está mal dejar cosas sin resolver para el concierto. Y aquí me gustaría hacer un breve paréntesis del cuarteto. No sé si ojalá estén oyendo la charla las chicas de Monterrey del cuarteto de NEP, que hicieron una magnífica presentación del cuarteto Música de Feria en el masterclass del cuarteto White. Estoy seguro que tuvieron en los ensayos muchas discusiones, puesto que en la partitura de ese cuarteto en particular hay cosas que el compositor no resolvió explícitamente y que por descuido o por mala edición o porque lo escribió para tocarlo con sus amigos y nunca lo transcribió del todo. Muchas veces en ese cuarteto en particular hemos discrepado rotundamente y lo hemos tocado de muchas formas diferentes, al grado de que a veces en el mismo ensayo no hemos estado seguros de en la noche cómo va a ser, porque probamos 3 o 4 versiones y acabó el ensayo y se nos olvidó definir cuál sería esa noche. Sin embargo, pues viene todo de una manera tan natural que todos sabemos lo que hay que hacer en el momento. Bueno, el décimo punto de mi decálogo es: agradecerás todos los días al levantarte el privilegio de poder tocar cuarteto. Esto parece un poquito como fuera de las reglas tan prácticas que les estuve comentando, pero es algo sumamente importante. Y lo digo porque casi siempre que me encuentro con colegas, con alumnos, con compañeros, me dicen: no sabes cómo te envidio que has podido vivir toda tu vida de tocar cuartetos de cuerdas. ¿Qué más quisiera yo que tocar cuartetos? Ustedes han podido cumplir un ideal que prácticamente todos los músicos en algún momento de su vida han soñado. Yo estoy muy consciente de que eso es un gran privilegio. No tengo nada contra tocar en orquestas, me encanta la docencia, me encantaría tocar de solista, hacer recitales, todo lo cual puedo hacer ocasionalmente, pero tengo muy claro que mi prioridad es el cuarteto y el privilegio de poder mantener esta vida, lo agradezco todo el tiempo, lo agradezco sobre todo demostrando mi compromiso y mi trabajo, pero también a quien haya que agradecer, a quien sea que uno crea que de alguna manera nos apoya, nos dirige en esta vida. Yo lo agradezco todos los días y particularmente cada vez que me encuentro con mis compañeros para ensayar o en cada concierto digo: wow, pensar que además de todo, de esto vivo y por hacer esto me pagan. Ese es un poco el decálogo que yo he sintetizado a lo largo de los años de las reglas que pienso que pueden funcionar para que un grupo joven pueda progresar, persistir y ojalá durar. Y antes de seguir me gustaría mucho oír de ustedes. Veo que hay comentarios. Creo que habrá gente que tendrá alguna experiencia que compartir en relación a alguno de estos puntos. Maestro Rafael, no sé si gustas que abramos el micrófono o que alguien, si tiene alguna pregunta, me la ponga en ese momento en el chat, o si quieres, si lo hay, que tú nos la leas y yo con mucho gusto la comento. Tenemos un comentario, Aarón, de Orlando Espinosa. Hola Orlando, qué gusto que estés aquí. Dice: fantástico decálogo, Aarón. Espero que todos lo imprimamos y lo enmarquemos. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Aarón está iniciando un diálogo. Cualquiera de ustedes puede hablar. Dice Silvia Santamaría que lo van a imprimir seguro. Bueno, yo lo puedo compartir digitalmente después para no gastar papel y no tirar más árboles. Reduzcamos al mínimo la impresión. Pero claro que lo comparto con mucho gusto. Bienvenidos los comentarios o escritos o ante el micrófono. Bienvenidos. Bueno, si no hay comentarios, puedes seguir, Aarón. Muy bien, si no hay, espero que al final de la charla lo sabrá y podamos dialogar un poco. Creo que es un buen momento para hacer una brevísima pausa musical. He decidido compartir un video de menos de 3 minutos del cuarteto y en particular escogí esto por múltiples razones. Primero, es repertorio latinoamericano,
Muchos de ustedes sabrán que nuestro grupo se ha caracterizado prácticamente desde el principio por enfocarse en este repertorio. Les cuento un poco anecdóticamente que, bueno, cuando empezamos los primeros ensayos del cuarteto hace muchos años, empezamos, como todos los grupos, con un cuarteto de Haydn, un cuarteto de Bordin, un cuarteto de Beethoven, un cuarteto de Grieg. Pero al año y medio de estar ensayando, surgió la posibilidad de una primera gira a Europa, a Alemania más precisamente. Y dijimos, bueno, no tendría mucho sentido un cuarteto joven de México ir a Alemania a tocar Haydn, Beethoven y Brahms, cosa que ellos tocan mejor que nadie y que sería prácticamente suicida. Entonces dijimos, bueno, estamos seguros que en nuestro continente tiene que haber muy buen repertorio para cuarteto. Vamos a investigar y vamos a llevar un programa mixto. Podríamos llevar algo europeo para que vean que podemos tocar decentemente, y sobre todo algo que nos identifique, que nos vaya abriendo un nicho, que nos vaya permitiendo ser diferentes. Empezamos a investigar y afortunadamente encontramos mucho repertorio a partir de ese primer cuarteto de Ginastera, el cuarteto número 1 de Ginastera, que fue la primera obra latinoamericana que nos aprendimos, que llevamos en esa gira. La crítica, que el concierto fue en la Escuela Superior, la Hochschule en Colonia, dijo que nuestro Brahms había sido correcto, que el primer cuarteto de Bartók era de buen nivel, pero que lo que había sido excepcional era el primer cuarteto de Ginastera, que qué música tan maravillosa, que cómo era posible que en Europa se conociera tan poco, que esta música era del nivel de Bartók, que qué maravilla que este joven grupo de México nos haya traído la obra. Hablaron mucho más de la obra que de nosotros, lo cual nos hizo muy bien, porque pues estábamos obviamente muy asustados e inseguros de este primer concierto. Pero bueno, eso fue una señal muy clara de que teníamos que seguir por ese camino. Volviendo a México, nos lanzamos en una investigación muy amplia. Esto era antes de la existencia del Internet, entonces por cartas, por llamadas telefónicas, amigos de conservatorios de Estados Unidos, de América Latina, colegas, en fin, para ir haciéndonos de repertorio. Y empezamos a encontrar una mina de oro maravillosa, los cuartetos de, bueno, muchos de ustedes ya saben, Villalobos, Ginastera, Revueltas, Chávez, Ponce, Halster, etc. Y no solo eso, sino que muchos compositores que en aquel entonces eran jóvenes y hoy son consagrados, Mario Lavista, Federico Ibarra, Arturo Márquez, Ana Lara, Javier Álvarez, Gabriel Ortiz, todos ellos empezaron, Joaquín Gutiérrez Heras, que ya no está entre nosotros, empezaron a escribir música para nosotros. Y esto resultó una mina de oro, puesto que realmente era música de primera, que nadie conocía, que nadie había grabado, y a partir de ahí se nos empezaron a abrir muchísimas puertas. Entre estas maravillas que descubrimos está un compositor del cual yo no había oído hablar hasta que nuestro añorado Eduardo Mata nos habló de él, Julián Orbón, un compositor nacido en Avilés, España, y criado en Cuba, hijo de un músico. Su padre tuvo el famoso Conservatorio Orbón en Cuba. Julián Orbón eventualmente se vino a México, traído por Carlos Chávez, fue su asistente en el taller de composición en el Conservatorio Nacional en México. Eventualmente se mudó a Nueva York y falleció finalmente en la ciudad de Miami. Tuvimos el privilegio, gracias al contacto con Eduardo Mata, de ser muy amigos de Julián Orbón, de grabar con él en el estudio su único cuarteto de cuerdas, una obra extraordinaria, maravillosa, que nosotros consideramos en el panteón de las grandes obras latinoamericanas. Después tuvimos la fortuna de grabar su concierto para cuarteto y orquesta con Eduardo Mata y Simón Bolívar. Y si les cuento todo esto es porque quiero compartirles el scherzo, el segundo movimiento, que dura menos de 3 minutos, de este bellísimo cuarteto del hispano-cubano Julián Orbón. Entonces, por favor, a la gente del instituto que se encarga de esto, les pido compartan este video. Muchas gracias.
Muchas gracias, ¿verdad que es música extraordinaria? A mí me parece realmente una cosa maravillosa. Es muy notable, este cuarteto lo compuso Julián al poco tiempo de haber cumplido 20 años, un muchachito, y nosotros lo grabamos con él en el estudio en 1989, cuando Julián tenía más de 60 años. Y este cuarteto se estrenó en el año 50, cuando Julián lo escribió, lo estrenó el Cuarteto Julia en Nueva York, y no se había tocado por casi 40 años, hasta que Eduardo Mata nos lo presentó. Y nunca voy a olvidar que Julián Orbón estaba todavía como un niño, con un juguete nuevo, fascinado con su propia obra misma que prácticamente no recordaba, y haciendo cambios con plumas sobre las partichelas a última hora antes de grabar, cambiando el orden de las voces, algunos detalles de instrumentación, algunos detalles de matiz. Realmente para él la música estaba absolutamente viva, y esa pasión que he visto en muchos compositores hacia su obra es algo que hemos podido experimentar mucho en el cuarteto gracias al trabajo que hemos hecho a lo largo de los años con compositores. Es un aspecto que no mencioné en mi charla, pero que es otro de los grandes privilegios, poder trabajar con alguno de los compositores vivos más importantes, y muchos de los que ya no están entre nosotros, y verlos sorprenderse ante su propia obra, o decepcionarse en algunos casos, o empezar a probar cosas. Hemos visto de todo, compositores que no cambian una nota del manuscrito que nos entregaron porque lo que oyen es exactamente lo que imaginaban, hasta el extremo en compositores que se quedan perplejos y dicen, pero es que esto no es para nada lo que yo veía en el papel. Ahí se ve también la maestría de un compositor para oír en su cabeza y conocer las posibilidades de nuestros instrumentos. Pero yo valoro muchísimo el haber podido trabajar a lo largo de los años con muchos compositores de México y de América. Bueno, la tercera parte de la charla, que tiene que ver con aspectos prácticos de cómo manejar esta microempresa. Como les dije al principio, a nosotros nadie nos enseñó esto, fue un aprendizaje rudo, perdimos quizás muchas oportunidades a lo largo del camino, cometimos muchos errores, aprendimos muchas cosas, pero hoy en día puedo decir con orgullo que somos una microempresa que funciona, que cada quien sabe sus roles, los cumple con responsabilidad, con compromiso, y haber llegado a esto fue un proceso largo y de alguna manera de selección natural. Nos dimos cuenta que no tenía sentido pedirle a alguien que hiciera algo que no se le ha dado, que no sabe hacer, mejor enfocarse en las fortalezas de cada quien. Y repito, tampoco se trata de una cuestión aritmética, como dije antes, de repartir 25% cada quien el trabajo. Si eso se acepta, no va a generar tensiones. Si uno siente que le está dedicando mucho más tiempo que otro al cuarteto y eso genera insatisfacción, eso está mal. Yo sé que en nuestro cuarteto la cantidad de horas extra musicales que nos repartimos son muy disparejas. Hay algunos que trabajan más, otros que trabajan mucho menos, pero eso no es un tema. Lo que se le encarga a cada quien lo debe hacer bien, a tiempo y con compromiso. He dividido estos temas en 5 grandes rubros que iré repasando uno por uno. El primero, temas artísticos. Segundo, temas logísticos. Tercero, temas financieros. Cuarto, redes sociales. Y quinto, coordinación de calendario y de management, de agencias. Lo primero, el tema artístico. Aquí me parece fundamental que un grupo, a la par de irse formando técnicamente muy bien y muy, en lo posible, muy concienzudamente, piense desde el principio en definir un perfil que lo haga viable. Se cambió la imagen, creo. Bueno, no importa, me oyen, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces sí, repito, es muy importante que el grupo tenga una
visión de qué quiere hacer con su cuarteto. Además de tocar muy bien el repertorio tradicional europeo, no podemos desconocer que el cuarteto de cuerdas es un género que nació en Europa con Haydn en esa época, que se desarrolló hasta su máximo esplendor en el siglo XX con Bartók, Shostakovich, Ligeti, etc., pero al cual América Latina, a partir de segunda mitad del siglo XIX, ha hecho contribuciones notables. Entonces, tener en cuenta que es importante tener una idea, un perfil de repertorio que pueda eventualmente transformarse en un producto atractivo para quienes nos van a contratar, ya sea el gobierno, fundaciones culturales, universidades, iniciativa privada, etc. En segundo lugar, esta lista de repertorio, poderla agrupar en programas o en ciclos. Es decir, tener una opción, por ejemplo, de 5 programas diferentes que se van a estar tocando durante un año de conciertos. Que cada programa en sí tenga una pequeña narrativa, una coherencia en cuanto a contraste, en cuanto a duración, en cuanto a periodos históricos que se abarcan y a la vez una identidad de un perfil. Y a la vez poder conformar ciclos. Nosotros hemos tenido la fortuna, por ejemplo, de tener el ciclo de los 17 cuartetos de Villalobos en 5 conciertos que hemos podido tocar muchas veces, eh, ciclo de los 3 cuartetos de Ginastera en un programa, o de los cuartetos de Revueltas, en programas también monotemáticos de un solo compositor, y por ejemplo ciclos latinoamericanos con música del siglo XIX, XX y XXI, en cada uno de estos, por ejemplo, ciclos de 5 programas, en cada uno de ellos hacer un recorrido con una obra del siglo XIX, una del XX y una del XXI. En fin, construir, una vez que el grupo tenga ya una cantidad considerable de repertorio, construir programas y ciclos. Es muy importante en esta primera etapa, por supuesto, tener unas grabaciones. En nuestra época era en cassette, o como fuera hoy en día, sobre todo en video. En cuanto se sientan artísticamente preparados para hacerlo, reunirse con un espacio con buena acústica, con un buen micrófono y hacer un muy buen demo. Que por un lado los represente en cuanto a cómo tocan, el repertorio que quieren mostrar. También hoy en día es muy importante la imagen que el grupo quiera proyectar, si es un grupo moderno, juvenil, si es un grupo más tradicional, la vestimenta, todas esas cosas que parecen irrelevantes o accesorias, pero no lo son. No olvidemos que en un concierto la gente no solo nos oye, también nos está viendo. Y eso también nos llevó muchos años a aceptarlo. Éramos bastante descuidados en cuanto a la vestimenta y todo eso, esos aspectos accesorios, salir a escena con los zapatos sin bolear, tener los calcetines azules cuando el atuendo era negro y un montón de accidentes de ese tipo que tuvimos a lo largo de los años. Es muy importante que en esta primera grabación que ustedes van a usar para promover al grupo, todo esto sea muy cuidado e impecable. Sobre todo muy importante que toquen muy bien, pero todo lo demás también. Y preparar una buena carpeta, que hoy en día es todo digital, afortunadamente, pero que tengan un muy buen material de presentación con repertorio, aunque tengan una sola crítica porque han tocado poco, bueno, ponerla si hay una buena crítica, en fin, esto es algo que no es mi especialidad, que no es precisamente lo que yo hago dentro de la represión del trabajo, pero que es fundamental sobre todo para un grupo que se inicia y que tiene aspiraciones de persistir en el tiempo y en el trabajo. También es muy importante que alguno de los integrantes del cuarteto sea un buen arreglista. Nosotros tenemos la fortuna de contar con Javier Montiel, que es un espléndido arreglista, y a lo largo de los años hemos tenido muchas colaboraciones con músicos de otros ámbitos. Hemos hecho tango, hemos hecho bolero, hemos hecho canción mexicana con Eugenia León, hicimos pop con Julieta Venegas, hemos hecho canción sefardita, hemos hecho un disco de bossa nova con una cantante brasilera. Todo esto nos ha enriquecido mucho aprendiendo de estos artistas de otros géneros, pero para eso es necesario tener arreglos para cuarteto y el invitado. Muchas veces el propio invitado trae sus arreglos, pero muchas veces no. Nos piden, bueno, arreglen estas canciones, quiero hacer con ustedes, arréglenlas para cuarteto. Y ahí Javier ha hecho un trabajo magnífico a lo largo de los años. Entonces, es muy importante que alguno de ustedes idealmente sea un arreglista y eso se puede aprender, en fin. Esto sería el primer rubro, el tema artístico, estos 6 o 7 aspectos que les mencioné que tienen que repartirse el trabajo.
El segundo sería los temas logísticos. Tema logístico que tiene que ver con calendario de ensayos. En nuestro caso, por ejemplo, por la dinámica misma del grupo y por nuestra dispersión geográfica, esto se maneja con muchísima antelación. Yo ya sé, digamos, de aquí prácticamente hasta diciembre exactamente qué días voy a ensayar, qué obras voy a ensayar cada día, en qué horario y en qué lugar, porque de lo contrario sería imposible. No es necesario ser tan rigurosos como nosotros estamos obligados a eso. Si los cuatro tienen la fortuna de vivir en la misma ciudad, todo se vuelve mucho más sencillo. Pero tiene que haber alguien, y tiene que haber un calendario maestro, un master calendar, que yo lo tengo aquí, a la antigüita todavía con lápiz. Este es todo el año, puedo ver todo el año de una vez. Los más jóvenes de mi cuarteto ya lo tienen todo electrónico, pero yo sigo viéndolo así. Esos rojos que ven son los lunes de cada semana y ya sé exacto qué voy a hacer. Este calendario maestro que deben tener todos es fundamental, porque si vuestra decisión es darle prioridad al cuarteto, cada vez que el cuarteto obtiene un nuevo compromiso, se apunta en el calendario de los cuatro y esa fecha queda bloqueada para los cuatro. Aunque los invite a tocar la Filarmónica de Berlín de solistas, si ese día tenían concierto de cuarteto, no lo van a poder aceptar, a no ser que lo hablen con los colegas y se negocie. Pero si la idea es darle prioridad al cuarteto, eso es muy importante, que los cuatro tengan exactamente claro cuáles son las fechas destinadas al cuarteto. Otro punto del aspecto logístico es lo que tiene que ver con hoteles, aviones, renta de coches, transporte, etc. Nosotros somos de los cuartetos que nos gusta cada quien encargarse de eso. Por lo general, si los conciertos son en Estados Unidos o Europa, lo que decimos, bueno, el primer ensayo es a tal hora, tal día, en tal lugar, y cada quien llega como quiere o como puede. A veces coincidimos en los hoteles o en los aviones, muchas veces no. Hemos tenido experiencias fantásticas de que nos vemos, no sé, nos dejamos de ver 3 meses y nos vemos en Estocolmo el día lunes 14 de marzo a las 15 horas en tal lugar, y llegamos y milagrosamente siempre todos llegan, y luego nos ponemos a cada quien a conversar las incidencias de esa llegada, y resulta que ha habido todo tipo de desastres, cancelaciones, vuelos perdidos, conexiones perdidas, etcétera, y sin embargo ahí estamos y estamos listos para ensayar. Esto es casi un milagro, y para mí es siempre motivo de asombro y algo maravilloso llegar a un lugar y saber que mis colegas van a llegar, y que si alguno no llegó y ha pasado muy poco en 40 años es porque realmente hay un problema serio. Pero esto da sensación de estabilidad y de compromiso. Dentro del tema de logístico también puse sesiones de fotos. Es muy importante que si el cuarteto con los años va creciendo, no sigan usando las fotos de cuando tenían 20 años. Ahorita en el video de Borbón me veía yo 20 años más joven. Es un video, eso se comprende, pero cuando voy a ver una ópera y la soprano se ve ya entrada en años y tiene una foto de cuando tenía 18 años, no me parece muy bien. O el tenor, que se ve un galán así de 25 años y es un señor ya mayor y respetable. Pues creo que tenemos que aceptar el paso del tiempo y hacer sesiones de foto que nos representen como nos vemos hoy en día, que por lo demás pues debemos estar siempre contentos de cómo nos vemos. Esa es nuestra realidad. Itinerarios también dentro de logísticos. Por ejemplo, cuando hay que coordinar dentro de una misma semana diversos ensayos y conciertos en distintas ciudades. Saber, por ejemplo, si vamos a tocar en la noche en Aguascalientes, el ensayo de la mañana siguiente lo hacemos en Aguascalientes y luego viajamos, o viajamos temprano y hacemos el ensayo ya en el lugar de destino del siguiente concierto. Esto sí es importante coordinarlo, porque de lo contrario perderíamos un día. Si 2 se fueron en la mañana y 2 se quedaron muy a gusto a pasear en el bellísimo centro de Aguascalientes y decidieron viajar en la tarde, pues perdimos un día de ensayos. Entonces, este tipo de asuntos logísticos es muy importante coordinarlos. Tercer tema, financiero. Pues en efecto, como digo todo el tiempo, esta es una microempresa. Solamente podrá funcionar si nos da para vivir, para mantener a nuestras familias, para que conjuntamente con nuestras parejas podamos tener un nivel de vida que nos parezca razonablemente agradable, cosa que afortunadamente en el cuarteto hemos logrado y que nos tiene muy contentos. No tenemos deuda, hemos podido dedicar a nuestros hijos,
todos tenemos casa propia. Con el largo de los años hemos ido obteniendo cosas simplemente como resultado de nuestro trabajo y eso siempre es muy, muy agradable. Si aspiran a ser ricos, búsquense otra profesión. El dinero se hace en el comercio, en otras áreas, no aquí, pero la satisfacción que te da hacer un trabajo de este tipo es incomparable, impagable y mucho más importante que cualquier retribución económica que te pueda dar otro trabajo desde mi punto de vista. Para que esto funcione, hoy en día, si el grupo pretende ser independiente, es decir, que ninguno de ustedes toque en orquesta, que es a la larga, pienso yo, la situación ideal, puesto que los cuartetos que aún siguen trabajando en orquesta siempre me comentan que es muy difícil compaginar no solo el horario, sino el tema, fundamentalmente el tema de concentración y de energía. Llegar a un ensayo de cuarteto después de haber ensayado 3 horas una sinfonía de Bruckner o una consagración de la primavera, es muy difícil limpiar la mente, es muy difícil tener la energía física, tener el cuidado para la calidad de sonido que requiere un cuarteto de cuerdas, que prácticamente es sonido de solista todo el tiempo, en fin. Creo que la situación ideal a la que deben aspirar los cuartetos es a poder dedicarse de lleno al cuarteto y a la docencia. Ninguno de nosotros podría vivir solamente del cuarteto. Afortunadamente nos gusta enseñar, lo hacemos con cariño, con compromiso, pero también porque lo necesitamos desde el punto de vista económico. Hoy en día existen para los jóvenes grupos una serie de apoyos que en nuestra época no había, por supuesto del ex-FONCA, que ahora se llama Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales, Proyectos Artísticos. Hay becas para jóvenes creadores, para grupos, hay coinversiones, hay proyectos como México en Escena, hay apoyos para estudio en el extranjero, etc. Aparte de las que menciono, hay muchas otras de otras instituciones. Es muy importante estar siempre con las antenas levantadas, buscando posibilidad de apoyos que permitan la viabilidad económica del grupo. Es muy importante también tener un buen contador. Esto suena como trivial, pero es fundamental. A cualquiera de estos apoyos que ustedes decidan aspirar, van a tener que entregar una serie de documentos que les va a emitir la Secretaría de Hacienda, el SAT, que avalen que el grupo paga sus impuestos, está al día, etc. Y esto es muy difícil hacerlo solos. Más vale gastar mensualmente una cifra para designar un buen contador. Y una parte más desagradable es el de tramitar, el de perseguir cobros pendientes. Todos ustedes que se dedican a esto y que me están escuchando sabrán lo desagradable que es esta parte y lo inevitable y lo imprescindible. Por alguna razón las instituciones asumen que tú el día del concierto ahí vas a estar, vas a tocar bien, vas a estar afinado, vas a estar bien vestido, vas a empezar puntual, pero cuando se trata de pagarte no se esperan de ellos mismos con frecuencia el mismo compromiso y a veces hemos llegado a extremos de tener que percibir cobros literalmente por años. Afortunadamente en nuestro grupo, no voy a decir quién, pero tenemos uno de los 4 compañeros que es buenísimo con esto, que no le molesta estar llamando y llamando y llamando, y si hay que llamar cada día durante el año lo hará, hasta que cobremos hasta el último centavo que nos deben. Una cosa a veces más que de principios que de dinero, a veces son sumas irrisorias y ya pasaron 2 años, pero no nos gusta que nos queden debiendo un trabajo que hicimos bien. Entonces es importante que encuentren en el grupo quién es bueno para estar ahí machacando con este tema. El cuarto aspecto, que en nuestra época no existía, tiene que ver con el manejo de las redes sociales. Nosotros fuimos aprendiendo a lo largo de los últimos 20 años, básicamente, desde que entró el Internet, 20 o 30 años, que inevitablemente todo iba a migrar hacia allá. Todo lo que tiene que ver con la difusión de nuestro trabajo, con la invitación a los conciertos, con la carpeta de presentación del grupo. Y fuimos aprendiendo y llegó el momento en que nos dimos cuenta que era importante tener algún profesional que hiciera esto. No tanto la recopilación de materiales y el subirlos, sino alguien que nos ayudara a mantener un sitio web que funcione, que esté al día, que si tú quieres información la encuentres inmediatamente. Es muy frustrante y me pasa con frecuencia. Oigo una grabación de un artista que me interesa, voy al sitio web y dice sitio en construcción o sitio temporalmente deshabilitado, incluso de instituciones importantes, y creo que esas son oportunidades perdidas y eso no debe ocurrir. Creo que un grupo que aspire a tener actividad tiene que tener
como primera carta de presentación, un sitio web bien presentable, bien presentado, muy completo y muy funcional. Pues hoy en día resulta que ya no basta con el sitio web, por supuesto, hay Facebook, hay Instagram, hay Twitter, etc. Esto es un tremendo trabajo, es un trabajal. Y en nuestro caso, esto se incrementa puesto que en el sitio del Cuarteto Latinoamericano, no sé cuántos de ustedes lo conozcan, pero tenemos un proyecto del cual me siento muy orgulloso y que me parece magnífico, que es la biblioteca virtual. Todo este material de partituras latinoamericanas que hemos ido recopilando a lo largo de los años, lo hemos ido subiendo a este sitio para ponerlo a disposición de todos los cuartetos del mundo que quieran acceder a este material. Si ustedes entran al sitio cuartetolatinoamericano.com, en la primera página van a ver un link a la biblioteca virtual y ahí podrán libremente explorar un catálogo que a la fecha tiene más de 350 cuartetos latinoamericanos. Muchos de ellos para descarga gratuita, cuando el compositor así lo ha autorizado. Muchos de ellos con el enlace al sitio para compra, cuando la obra está editada o tiene derechos de ejecución. Pero a lo que voy es que este sitio requiere mucho trabajo al grado de que hemos tenido ya los últimos quizás 10 años desde que lo construimos, que contratar a alguien específicamente porque nos llueven partituras de todos los rincones del continente que idealmente esperan que las toquemos, cosa que ya no podemos hacer por falta de tiempo, pero les ofrecemos a cambio subirlas a este sitio y normalmente los compositores están encantados de que su música esté disponible para cuartetos de otro mundo, de otros lugares del mundo, perdón, y es muy interesante porque tenemos posibilidad de ver las descargas y es sorprendente, por ejemplo, descubrir que un cuarteto de Rodolfo Halster se descargó 28 veces en Wuhan, que un cuarteto de Mario Lavista se descargó 15 veces en Ecuador, que Metro Chabacano de Javier Álvarez tiene 30 descargas en Polonia y así sucesivamente. Es realmente apasionante y eh, los invito a los que no conozcan este sitio a visitarlo. Entonces, bueno, estos aspectos artísticos, logísticos, financieros y de redes sociales en nuestro grupo, en el Cuarteto Latinoamericano, están muy claramente definidas. No voy a entrar a detalles a decirle qué hace cada quien, no tiene sentido, es un arreglo interno, pero todos sabemos qué nos toca hacer y eso se ha ido definiendo de acuerdo a nuestras habilidades o a nuestra formación natural. Con el paso del tiempo nos hemos vuelto mucho más eficientes también, al igual que con los ensayos, en lo que se refiere a música. En el aspecto también logístico, resolvemos las cosas mucho más rápido, me parece, y ese también es aprendizaje. Y el quinto aspecto es el de coordinación. Nosotros tenemos tres agentes, tres managers, uno en Europa, uno en Estados Unidos, que se ocupa de Estados Unidos y Canadá, y dos en Europa, uno que se ocupa exclusivamente de Italia y otro que se ocupa de Holanda, Alemania y Europa del Norte. En México tenemos una especie de asistente ejecutiva, Claudia Hinojosa, a quien algunos de ustedes conocerán, que es una mujer maravillosa y que nos ayuda muchísimo. Y en Sudamérica, prácticamente la institución del manager no se usa, no existe, lo hacemos todo directamente con las personas interesadas en contratarnos. Todo esto requiere una coordinación muy compleja, puesto que si un manager en Italia nos pide bloquear una semana para una posible gira y al día siguiente nos llega un correo de Chile, nos gustaría un concierto en esta semana, tenemos que pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hasta cuándo le damos tiempo al manager de Italia para que confirme? ¿Qué le decimos al de Chile? ¿Cuánto nos puede esperar? Es un calendario bastante complejo que además debe coordinarse con nuestra actividad académica, con nuestros conciertos en México, con las múltiples ocupaciones que nos implica el ser parte del grupo de los becarios de México en Escena, del FONCA, que implica mucho trabajo, como lo sabrán los colegas del White que me están viendo, que afortunadamente somos parte también de ese pool de grupos privilegiados que tenemos este apoyo. Entonces, el aspecto de coordinación es un quinto aspecto que yo también destacaría. Pero bueno, para no hablar tanto, creo que sería un buen momento de hacer otro alto y estoy seguro que habrá dudas, curiosidades, reclamos o observaciones sobre todos los temas que hemos ido tratando a lo largo de esta charla. Los invito ya sea a abrir su micrófono o si prefieren poner en el chat o directamente con Rafael.
Hola, bienvenidos. Tenemos una pregunta de Alan Ávila Herrera. Dice, gracias por la increíble conferencia, maestro Aarón. En el cuarteto, ¿hay alguna anécdota que sigan recordando con el paso de los años? Bueno, hay muchísimas. Cada gira produce sus nuevas anécdotas, cada ensayo, cada concierto. Hemos hablado muchas veces de recopilarlas y publicarlas, pero luego llegamos a la conclusión de que en realidad son muy privadas, que nos hacen reír a nosotros, nos recuerdan a un personaje, a una situación, a un momento, y que quizás vistas desde fuera no sean tan interesantes, pero bien, lo estamos discutiendo. Se me viene a la mente una, por ejemplo. Eh, Hace algunos años estuvimos colaborando regularmente con el gran guitarrista cubano-americano Manuel Barrueco. Tuvimos el privilegio de hacer muchas giras con él, de grabar 2 discos, un músico extraordinario, una persona maravillosa. Y bueno, será hace unos 8 años, por ahí, teníamos una gira a Turquía con conciertos en Ankara y en Istambul. Entonces estábamos tocando en Alemania y de Alemania teníamos que volar a Ankara para tocar esa misma noche. Salimos en la mañana de Múnich, tomamos el vuelo Múnich-Viena. En Viena cambiábamos de avión para Turkish Airlines para volar a Ankara, llegando a las 3 o 4 de la tarde con buen margen. El concierto era a las 8 de la noche. Llegamos a Viena, nos juntamos y nos llaman a abordar el vuelo de Turkish Airlines. Llegamos y a la hora de abordar nos dice el muchacho que estaba recibiendo los boletos: lo lamento, pero en el grupo hay 3 que no pueden abordar. ¿Por qué? Porque son mexicanos y los mexicanos necesitan visa para Turquía. En ese momento, momento de pánico absoluto, Manuel Barrueco con pasaporte estadounidense y Saúl también no tenían problema, pero Álvaro, Javier y yo con pasaporte mexicano no podíamos abordar. El concierto era esa noche, un concierto muy importante, etc. Viajaba con nosotros la esposa de Manuel, Asgerdur, que es su manager también, una mujer ejecutiva, una mujer maravillosa. Dijo, a ver, vamos a pensar rápido, hay que resolverlo. Entonces resulta que el concierto de Ankara era presentado por la Agencia Estatal de Conciertos de Turquía. Entonces ella le habló al presentador, le dijo, está esta situación de emergencia, ¿qué hacemos? Entonces dijo, ¿dónde están? En el aeropuerto de Viena. Dame 5 minutos, dijo el tipo. Cortó la llamada, todos nerviosísimos. A los 5 minutos Asgerdur lo llama y le dice, mira, voy a mandar un telex a Turkish Airlines diciendo que un agente de migración de Turquía los va a esperar a la bajada del avión y les va a autorizar a entrar sin visa. Bajo mi responsabilidad, soy funcionario del ministerio, no hay problemas. Turkish Airlines dijeron, de ninguna manera, si abordamos un ciudadano sin visa, la multa para la aerolínea es enorme, no lo podemos hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, entonces el funcionario dijo, bueno, déjenme tratar de enviarles una visa. Una visa, todavía no existía el Instagram ni no existía el WhatsApp. Mandar un telex o un telegrama con una visa para ustedes 3, que la puedan imprimir en el aeropuerto y se las muestren al funcionario al abordar. Para esto resulta que el vuelo obviamente partió. Decidimos que ninguno viajaba, ni Saúl ni Manuel. Nos quedamos todos en Viena viendo cómo resolver esto. Había un siguiente vuelo a las 6 de la tarde, directo de Múnich a Ankara. Por supuesto, la visa no había llegado. A las 5:30 se cerró el abordaje. Había un último vuelo que salía a las 7 de Múnich con escala en Istambul y llegaba a Ankara a las 9:30 de la noche. El concierto era a las 8. Y le hablamos a este funcionario, pues disculpen, no saben, nos da una pena terrible, va a haber que cancelar. Me dice, no, este concierto no se puede cancelar, está anunciadísimo, es un concierto muy importante, Barrueco hace mucho no viene, el cuarteto nunca ha tocado en Ankara, no se puede cancelar, espérenme. Bueno, al 6:45 llegó la visa, nos embarcamos, llegamos a Estambul, cambiamos de vuelos, fuimos llegando al aeropuerto de Ankara a las 9:30, les recuerdo que el concierto era a las 8, pero el señor nos ha dicho, no se preocupen, nos vamos a esperar, yo les ofrezco un vinito blanco a la gente, pero los esperamos. Nos estaban esperando 2 camionetas y 4 motocicletas, como si fuéramos o narcos o políticos, no sé qué decir, y nos escoltaron desde el aeropuerto directo hasta el teatro. Entramos por la entrada del público, por dentro del público, vestidos sucios, no habían llegado maletas, nada, con jeans sudados. Una ovación mientras caminamos por el pasillo cargando las maletas, todo. Y tocamos el concierto así, tocamos, bueno, por supuesto que sin ropa, pero fue uno de los conciertos más maravillosos que yo recuerdo.
siempre en el cuarteto decimos, ya que estás en el escenario viene lo más fácil. La gente no se imagina todo lo que tiene que ocurrir de milagroso para que llegue ese momento en que estás sentado, listo y dispuesto a empezar a tocar. Y ese día lo sentí más que nunca, después de todo lo que habíamos hecho. Tocar era un inmenso placer y fue un concierto hermosísimo, que por cierto, alguien del público grabó con un telefonito, y en YouTube, si buscan Manuel Barrueco, Cuarteto Latinoamericano, Milonga del Ángel de Piazzolla, nos pueden ver en ese concierto. Esta es una de millones de anécdotas, espero que les haya divertido. Gracias, maestro. De parte de Itzi Ahumada, buenas noches, maestro Aarón, excelente conferencia. ¿Cómo fue que se formó el cuarteto? Bueno, la historia del cuarteto es bastante peculiar. Algunos de ustedes sabrán que somos 3 hermanos en el cuarteto. Álvaro, chelista, Saúl, primer violín, y yo, violinista. Hijos de padres músicos. Hacer música de cámara desde niños en casa era algo absolutamente natural. Oír a mis padres tocando en las noches sonatas de violín y piano era algo también cotidiano. Entonces, cuando terminamos nuestros respectivos conservatorios, en Chile, luego en México, nos fuimos a especializar a distintos lugares. Álvaro y yo a la Universidad de Indiana en Estados Unidos, Saúl al conservatorio, a la Academia Rubin en Tel Aviv. Volvimos a México, Álvaro y yo somos un poco mayores que Saúl. Terminamos nuestros estudios antes, regresamos a México en el año 81, con la idea de probar a ver si podíamos formar un cuarteto de cuerdas y perseguir el sueño de vivir de él y transformarlo en un grupo profesional. Nos contactamos con Javier Montiel, que había sido compañero nuestro en el conservatorio y muy amigo. Yo había tocado dúos con Javier en la época conservatoriana de violín y viola. Y en ese momento acababa de llegar a México Jorge Ricci, gran violinista uruguayo que había llegado como concertino de la Filarmónica de la Ciudad de México y que tenía un poco la misma idea de formar un cuarteto. Se dio la coincidencia de que Ricci y Javier estaban en la Filarmónica, se conocieron, alguien nos presentó a Jorge, salió esta intención compartida, empezamos a ensayar y nos dimos cuenta que había potencial humano, musical, de muchos tipos. Y así fueron los primeros 4 años del cuarteto, con Jorge Ricci como primer violín, yo como segundo, Javier Montiel en la viola y Álvaro en el violonchelo. Al 4.º año resulta que la dictadura se terminó en Uruguay. Jorge nos anunció que por razones personales él quería volver a su país, al Uruguay. Fue un golpe muy duro, fue un momento decisivo para decidir, bueno, nosotros 3 que nos quedamos en México, ¿queremos seguir con el cuarteto, sí o no? No tuvimos duda que las mieles que habíamos probado esos 4 años no queríamos que se interrumpieran. Hicimos una lista de posibles aspirantes al puesto de primer violín. El número 1 era Saúl Vitrán, mi hermano menor, que en ese momento justamente se acababa de graduar en Tel Aviv, en la universidad, y estaba tocando en la Filarmónica de Israel con Zubin Mehta. Le hablamos, yo todavía recuerdo esa llamada, y le dije: Saúl, la situación es tal, te queremos invitar como primer violín a integrarte al cuarteto latinoamericano, te damos una semana, piénsalo, háblalo con tu esposa. Ella estaba casado con su mujer israelí, y bueno, me imagino que fue una semana muy intensa para Saúl, y al cabo de la semana nos dice: de acuerdo, nos mudamos a México, me integro al cuarteto, busco trabajo como maestro, en fin. Y bueno, el resto es historia. Saúl se integró en el año de 86 y ahí se produjo un cambio fundamental en el cuarteto desde mi punto de vista para bien, puesto que Jorge, a pesar de ser un extraordinario violinista y maestro, era 15 años mayor que nosotros y había un desfase existencial. Él estaba ya con hijos, en otra etapa de la vida, nosotros apenas casándonos, empezando familias, con otro tipo de presiones mucho menores en lo económico, en fin. Con Saúl se niveló el campo, y en lo musical, pues ni hablar. Saúl y nosotros tocábamos juntos desde niños, entonces fue una transición maravillosa que dio como resultado lo que hoy en día conocen ya como el cuarteto latinoamericano. Creo que eso responde un poco a la pregunta de Itzel. Muchas gracias, maestro. Alexis Hernández dice: dedicarse a un cuarteto de cuerdas es un mundo muy apasionante e interesante. Me llama la atención de iniciar un proyecto de cuarteto. Para usted, ¿cuál sería el primer paso a seguir? Bueno, el primer paso es que los 4 integrantes alcancen un nivel técnico instrumental indiscutible. El repertorio de cuarteto es muy difícil. Incluso las partes de segundo violín, que suelen menospreciarse, son muy difíciles.
la parte de viola, de cello, de primer violín, evidentemente. Entonces, un cuarteto será tan bueno como su eslabón más débil. Si alguno de los cuatro no tiene la capacidad todavía técnica de resolver las demandas del repertorio, el cuarteto no podrá cuajar. Entonces, no se precipiten. Es muy importante ir haciendo cuarteto desde el periodo universitario, pero pensar que el verdadero proyecto empezará una vez que terminen su licenciatura, ojalá su posgrado, ojalá la posibilidad de estudiar en países de Europa o Estados Unidos, de grandes conservatorios, y al regreso realmente se podrá hablar, pienso yo, de un proyecto serio y con perspectiva. Lo cual no quiere decir que no hay que empezar desde ya, porque todo lo que vayan haciendo ahora va a redituar en que vayan conociendo el repertorio, en que se vayan habituando a escuchar, a empatar sonido, afinación, vibrato, etcétera. Pero el punto uno, respondiendo a Alexis, es estudiar mucho y formarte lo mejor que puedas como instrumentista en tu propio instrumento. Gracias, Aaron. Tenemos una pregunta de JG, que en realidad son 3 preguntas. ¿Considera oportuno iniciar un cuarteto entre amigos o buscar otros integrantes que sean responsables y que cumplan con la mayoría de lo propuesto en su decálogo? Otra pregunta, iniciar con repertorio básico y sencillo, obra que nos gusten, aunque estén por encima de nuestras capacidades técnicas. Y cómo conseguir un sonido de ensamble teniendo integrantes con diferentes personalidades. Dice que es un honor recibir tus respuestas. Muchas gracias. Primero, conviene formar un grupo con amigos. Creo que eso es secundario. Si se da es ideal. Si no, en la medida en que el trabajo progrese y prospere, probablemente terminen volviéndose muy amigos si la dinámica es sana y correcta. Pero no es necesario. Yo he convivido a lo largo de los años, hemos tocado octeto con muchos cuartetos del mundo y hemos visto dinámicas muy diversas de cómo se llevan, radicalmente distintas a las nuestras. No digo que mejores ni peores, pero hemos estado en grupos en los que el trato es bastante rudo y que nosotros hasta nos sorprendemos y nos ponemos nerviosos de ver cómo se hablan, y hasta el otro extremo, tratos tan cordiales que prácticamente no se dicen nada. Perdón, querido amigo, creo que en ese compás estás un poquitito demasiado fuerte cuando se podría decir de manera mucho más directa. En fin, este tema de las relaciones humanas es muy complejo y se va a ir desarrollando de manera natural. Si de arranque son 4 amigos los que empiezan, obviamente es mejor, pero eso es muy poco probable que ocurra, que encuentres 3 amigos de tu mismo nivel con el mismo interés, con el mismo grado de compromiso. Segunda pregunta, voy a la tercera. ¿Cómo obtener un sonido homogéneo con 4 personalidades y 4 instrumentos y 4 instrumentistas distintos? No tiene que ser un sonido homogéneo, lo importante es que haya buena afinación, que haya buen balance y que haya concepción de la obra similar. Pero cada quien no debe sacrificar su estilo, su manera de tocar, su personalidad en pos de homogeneizar el sonido del grupo. Cuando oyes grandes cuartetos, para mí, por ejemplo, el Guarnieri en su momento fue un ejemplo. Michael Tree, el violista, tenía un sonido, una presencia inconfundible. David Sawyer, el chelista, cada uno de ellos era un gran artista por sí mismo, y eso hacía que la suma fuera tan apasionante, y es a lo que aspiramos nosotros, intentar homogeneizar lo que sí hay que homogeneizar, pero jamás aplacar ni suprimir personalidades en pos de una homogeneidad. Y la segunda pregunta, Rafael, recuérdame. Era sobre el repertorio básico y sencillo, obra que les guste. ¿Cómo iniciar? ¿Con qué repertorio? Bueno, yo soy un convencido de que no vas a poder tocar bien un cuarteto de Manuel Enríquez o Mario Lavista o Arturo Márquez si no puedes tocar bien un cuarteto de Mozart o Haydn. Esta es una postura muy discutida, hay mucha gente que discrepa radicalmente conmigo, que dice para qué necesitas tocar una escala de Do mayor afinada si vas a estar tocando música electrónica o música aleatoria o música que básicamente se basa en efectos. Yo creo que se nota cuando un instrumentista, aunque toque solamente música contemporánea, tiene una formación clásica y de bases muy sólidas en lo instrumental. Y yo creo que para empezar no hay como repertorio europeo, centroeuropeo, clásico, Mozart, Haydn, Schubert, eventualmente Beethoven y Brahms, a la par de ir explorando algún repertorio que los vaya a ir haciendo singulares, pero nunca abandonar ese repertorio. Por ejemplo, la próxima semana en León vamos a tocar un programa
maravilloso con el Opus 131 de Beethoven y La muerte y la doncella de Schubert. Esto para nosotros, 40 años después, sigue siendo un desafío monumental. Esa música es cada vez más difícil. Mientras más la conoces, más te das cuenta que no sabes nada y que la lectura correcta del texto te puede llevar años y sigues descubriendo cosas cuando se trata de estas grandes obras maestras. Y esa es la maravilla de estos autores clásicos. Por un lado, te lleva mucho tiempo entender la esencia de lo que el compositor quiso decir, y por otro lado, aprender a leer el texto correctamente. Entonces, esas obras de Mozart, Haydn y los que mencioné, los van a acompañar toda la vida, independientemente de que decidan dedicarse a cualquier otro género, incluyendo el rock o el pop, por ejemplo. Gracias, Aaron. Itzi Ahumada dice, muchas gracias, maestro. Una pregunta de Erin Vázquez Morales. Hola, maestro, saludos cordiales. ¿Hay algún cuarteto de los más importantes del que hayan tenido una gran influencia? Sí, bueno, muy buena pregunta, Erin. Me da gusto verte por aquí. Nosotros tuvimos el privilegio de estudiar durante 4 veranos con el gran cuarteto Amadeus de Inglaterra. Fuimos a la Hochschule en Colonia, Alemania, donde ellos daban clases los veranos, y con ellos tuvimos el gusto de poder trabajar todo el repertorio clásico. Tuvimos una relación realmente muy cercana, muy cordial con ellos, los veranos de los años 1984, 85, 86 y 87. Pasamos 2 meses en Colonia estudiando con el cuarteto Amadeus, que dejó una huella imborrable. A aquellos de ustedes que les interese el repertorio de cuarteto, oigan grabaciones de este cuarteto, que fue una referencia en Europa. Surgió inmediatamente después de la posguerra, con 3 músicos austríacos exiliados en Londres, con un chelista inglés, y fue el primero en grabar integrales de Schubert, Haydn, Mozart, Beethoven, etc. Un estilo hoy en día quizás en muchos sentidos superado o modificado por los movimientos de interpretación históricamente informada, del cual ellos por supuesto no tenían idea ni querían saber, pero de todas maneras monumentales músicos y monumental ensamble. El verano del 87 iba a ser el 5.º año que fuéramos a estudiar con ellos, y ese verano falleció el violista a los 67 años, bastante joven, y el cuarteto se desintegró después de, si no me equivoco, 43 años de carrera, que es nuestra meta. Este año vamos a cumplir 40. Si llegamos a los 43 del Amadeus, me voy a considerar muy feliz. Gracias. Itzi Ahumada pregunta que si estamos grabando la conferencia, que si se puede tener acceso a la conferencia. Voy a solicitar eso. A todos los interesados les pido que se comuniquen, que escriban al correo del festival la siguiente semana, a ver qué respuesta puedo darles sobre las grabaciones. De parte de Mario López Guzmán, buenas noches, profesor. El hilo invisible me parece un disco increíble, con una conexión espiritual muy fuerte. Realmente disfruto mucho escucharlo. ¿Cómo es la experiencia de juntarse y grabar con un cantante? ¿Es como si se agregara un instrumento más? Esto es también una muy buena pregunta. Hemos tenido la fortuna de grabar con muchos cantantes. Este disco que menciona Mario es un disco de canciones sefarditas con la cantante Jaramar. Y nosotros siempre que grabamos con cantantes hemos insistido en grabar como quinteto, en tiempo real. Nada de grabar pistas y luego la cantante graba encima y editar y mezclar. No nos gusta eso. Pensamos que si el disco va a tener un ambiente camerístico, tiene que grabarse simultáneamente, con la libertad que eso propicia y permite, y con un balance natural, idealmente un solo micrófono ambiental, nada de mezcla, ¿no? En general somos enemigos de la mezcla. El balance lo hacemos nosotros y no nos gusta que el ingeniero interfiera en lo posible. Agradecemos mucho una bonita toma de sonido y hemos tenido ingenieros maravillosos a lo largo de nuestra larga discografía, pero casi siempre insistiendo en eso, en respetar nuestro balance. Para muchos de los cantantes con las que hemos grabado, incluyendo la más reciente, Javiera Parra, la nieta de la gran Violeta Parra, hicimos un disco recientemente con canciones de Violeta Parra en arreglos para voz y cuarteto. Cuando le dijimos a Javiera, bueno, vamos a grabar así, tú te pones al centro, te rodeamos como un quinteto y se toma el balance natural, estaba muy sorprendida, y cuando oyó el resultado dijo, wow, me han cambiado la vida. Y ella, que viene del mundo del pop y del rock y de la música tradicional y folclórica, acostumbrada a grabar por tracks y a mezclar, se dio cuenta de la diferencia que esto hace, ¿no? Y así se grabó precisamente
El hilo invisible, y también en YouTube, a quien le interese puede ver videos del proceso de grabación, hay un bonito documental al respecto. Gracias, maestro. Pues por escrito no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere escribir una nueva pregunta o abrir su micrófono. Adelante. Adelante, hay una persona solicitando abrir su micrófono. Hola maestro, soy Erin nuevamente. Bueno, me surgió esta pregunta, ya que ustedes, tras descubrir nuevas obras de compositores que en la vida alguien ha escuchado de ellos, ¿ustedes cómo han tomado el reto al desconocer este compositor totalmente sin tener ninguna referencia de alguna grabación? ¿Cómo es buscar la interpretación correcta o lo que buscaba el compositor con el cuarteto que haya escrito? Sí, me parece muy interesante tu pregunta. Gran parte de nuestro trabajo ha sido estrenar, tocar y grabar obras por primera vez que nadie ha tocado, ni grabado, ni escuchado. Entonces, obviamente es muy distinto a tocar un cuarteto de Beethoven, del cual hay 50 grabaciones, por decir algo. Nosotros partimos del principio de que se trata de un compositor profesional, es decir, que conoce los registros y tesituras del instrumento, las posibilidades técnicas, tímbricas, dinámicas de cada instrumento, las nuevas técnicas extendidas, todo lo que tiene que ver con armónicos, con usos de golpes de arco nuevos, digamos, con efectos especiales de percusión, etcétera, un catálogo de efectos que han ido acrecentando las posibilidades de estos instrumentos que tienen más de 300 años de antigüedad. Si partimos de la base de que se trata de un compositor profesional, pues no debiera haber ningún problema, porque parte también de la sabiduría de ese compositor debe ser poder plasmar todo esto en un papel. La notación musical, aunque limitada para la comunicación de la expresión, es bastante precisa en lo que se refiere a alturas, sonidos, duraciones, notas. Entonces, si eso está bien escrito, normalmente cuando el compositor viene a un ensayo, y por lo general, si es posible, procuramos darle al compositor la oportunidad de un ensayo previo al estreno. Repito, por lo general la obra suena como el compositor se la esperaba. Sin embargo, este no es el caso siempre. A veces nos piden que toquemos 5 obras nuevas para el Foro de Música Nueva, obras que nosotros no seleccionamos, que seleccionó una comisión de compositores, y muchas veces entre esas obras hay obras evidentemente mal escritas. No es un juicio subjetivo de valor, sino que hay una nota sol por debajo del sol más grave del violín, un compositor que simplemente no conoce los registros, o dobles cuerdas, por ejemplo, sol la si en la cuerda sol, 3 notas simultáneas que no se pueden hacer, cosas absurdas. Desde ese momento solemos, desafortunadamente, perderle un poco el respeto al compositor, y cuando viene al ensayo previo, normalmente nos portamos correctos, cordiales, pero nada efusivos. O sea, me imagino que el compositor se da cuenta de que no estamos contentos con la obra y que tiene mucho por mejorar antes de volver a someter un cuarteto de cuerdas a los ejecutantes. Pero te digo, estos afortunadamente son los menos, y bueno, es parte del aprendizaje de un joven compositor. Pero volviendo a tu pregunta inicial, una vez que la partitura está bien escrita y la descifras correctamente, el siguiente paso es tratar de entender si hay algún lenguaje, alguna intención expresiva extra musical más allá de la partitura, y si eres capaz de entenderla y transmitirla. Con esto me refiero a cosas muy subjetivas, como emociones, como colores, como estados de ánimos. Si la obra está bien escrita, normalmente entiendes el afecto que hay detrás y lo puedes transmitir. Creo que eso responde. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta escrita, por ejemplo? ¿Alguien quiere escribir algún mensaje, alguna nueva pregunta? Adelante, por favor. ¿Alguien quiere usar su micrófono? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Aaron, yo te voy a hacer una pregunta. Adelante. Antes de que llegara COVID-19 y la pandemia, no recuerdo bien si meses o un poco más tiempo anterior,
Vi que ustedes fueron a Madrid y tocaron con los Stradivarius que estaban ahí exhibidos durante muchos años ahí en el Palacio. Los hemos visto así en vidriera, pero nunca, pues, bueno, a lo mejor está de más que te pregunte, pero ¿qué tal estaban esos instrumentos? Bueno, fue una experiencia maravillosa. Déjame relatarte toda la experiencia porque realmente vale la pena. Bueno, cuando recibimos esa invitación fuimos muy gratamente sorprendidos. Fue primera vez que un cuarteto no europeo tenía el privilegio de ir a tocar esos instrumentos. La historia de esos instrumentos es que fueron construidos en 1699 para ser tocados como cuarteto para la corte del rey de España. En esa época el músico de la corte era Boccherini. Sospecho que Boccherini tuvo algo que ver con esos instrumentos. Entonces el palacio, la corona los guarda, digamos, y los exhibe entre sus joyas, junto a cuadros de Goya, de Rivera, de Velázquez, etcétera. Son realmente parte del tesoro español. Esos instrumentos tienen un laudero que está a cargo de ellos, por supuesto, y que es un laudero mexicano, González, Francisco González, un gran laudero que se fue hace muchos años a estudiar a Madrid. Ha hecho una muy linda carrera allá, él es arquetero de profesión y ahora tiene ni más ni menos que la responsabilidad del cuidado y mantenimiento de estos instrumentos. Ese fue un poco el vínculo para que llegáramos allá. Nos dijeron, bueno, tienen 2 horas de ensayo la tarde previa al concierto y nada más, y los instrumentos se les entregarán 15 minutos antes del concierto. Llegamos a Palacio la tarde anterior al concierto, entramos, todo el tiempo seguido por 4 vigilantes armados. Nos llevaron a la sala donde estaban, en una mesa puesta los 4 instrumentos sobre un terciopelo morado, una cosa muy impresionante. Estuvimos 3-4 minutos paralizados hasta que nos dijo Francisco Ladero, bueno, adelante, tómenlos. Recuerdo ese momento con una emoción imborrable, nunca se me va a olvidar tomar el que normalmente se usa como segundo violín, que es un poco más pequeño, y empezar a calentar. Tengo grabado en mi telefonito este momento, le pedí a Francisco que me grabara. Cada quien tomó su instrumento, nos fuimos a 4 esquinas del cuarto, 2 minutos cada quien a tocar. Y bueno, una absoluta maravilla. Yo había tenido ya la fortuna de tocar Stradivari alguna vez, Stradivarius, 2 o 3 veces en mi vida, una vez por minutos y otra vez en un concierto completo que me prestaron un coleccionista. Pero bueno, esto es una sensación muy diferente, son bellísimos, son con incrustaciones con chanácar y todos pintados, son instrumentos que ustedes pueden ver en internet en múltiples fotos y grabaciones. Yo estuve cómodo a los 30 segundos con el instrumento. Javier, nuestro colega violista, no tanto, porque la viola es bastante pequeña y Javier siempre ha usado violas grandes. Durante las 2 horas de ensayo estaba bastante nervioso tratando de acomodarse a las distancias. Nos lo comunicó, nos dijo, híjole, no me hallo. En fin, estábamos todos preocupados. Al día siguiente tocó magníficamente, se adaptó sin ningún problema. Y desafortunadamente el concierto es en una sala, el Salón de las Columnas, una sala de palacio muy grande, había, no sé, más de 1000 personas, una sala grande, muy resonante. En ese sentido creo que es un poco injusto para los instrumentos porque pues realmente los que los gozamos y los apreciamos fuimos nosotros. La gente oyó un concierto más con bonitos instrumentos, pero con eco muy resonante. No fue la condición acústica ideal para que el público pudiera calibrar la calidad de instrumentos de los que se trata. Pero para nosotros será un momento absolutamente imborrable haber pasado con ese instrumento entre mis manos 2 horas de ensayo, más 1 hora y media de concierto, haberlo imaginado quién lo había tocado desde 1700 hasta la fecha, y pensar que yo muchas veces que había ido a Madrid lo había ido a mirar en vitrina y por supuesto fantasiado, sería increíble algún día tener este instrumento en mis manos y bueno, el destino me regaló esa posibilidad que agradezco enormemente. Gracias, muchas gracias por la anécdota. ¿Alguna otra pregunta escrita o a través de su micrófono? Muy valiosa, Andrés Rubio, violista, dice, muy valiosa la información que nos ha brindado hoy, muchísimas gracias. A ti, Andrea, ¿verdad? Andrea. Muy bien. Perdón, Andrea, perdón. Muy bien, pues si no tienen más preguntas, entonces vamos a despedir a Aarón. Aarón, mil gracias, muchísimas gracias por participar una vez más en el Festival de Música de Cámara de Aguascalientes. Siempre eres bienvenido, tú y tus compañeros de cuarteto.
Muchísimas un saludo gracias. y un abrazo a todos. Y es inapreciable escuchar de primera mano el trabajo que han hecho, todas las experiencias de ustedes. Felicidades, felicidades y de veras ha sido un trabajo muy difícil que todos valoramos. Muchísimas gracias, les deseamos mucho éxito siempre. Mil gracias a ti, Rafael, también muchas felicidades por la persistencia en este trabajo del festival que es casi tan difícil como un cuarteto mantenerlo año con año. Gracias. Y ha sido realmente marcando diferencia en los jóvenes grupos de Cámara de México. Yo te lo agradezco mucho a ti y fue realmente un gusto estar con todos ustedes y ojalá les haya sido de utilidad a los que aspiran a dedicarse a la música de cámara profesionalmente. Gracias. Bueno, pues tenemos un equipo detrás en el Instituto Cultural de Aguascalientes que también se hace cargo de muchas tareas para que podamos estar aquí. Y hay muchos mensajes de último minuto. Gracias, maestro, excelente profesor, muchas gracias. En fin, muchos agradecimientos para Aarón Vitrán. Gracias a todos. Gracias, entonces despedimos esta sesión y los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de la página de Facebook del festival. Ahí estaremos publicando muchas fotografías y muchas referencias a estas conferencias y clases. Mañana tenemos todavía 3 actividades, una clase a las 10 de la mañana, concierto a las 12:30 y la última conferencia de mañana, de clase magistral, es con el maestro Jorge Federico Osorio a las 4 de la tarde y terminamos esta edición virtual del festival. Muchas gracias a todos, muy buenas noches. Aarón, mil gracias. A ti, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. El Instituto Cultural de Aguascalientes agradece su participación al 17º Festival de Música de Cámara de Aguascalientes 2021.